El personaje bíblico que vamos a estudiar hoy se llama Asaf. Y Asaf era uno de los músicos principales durante el reino del rey David. Pero es diferente de los otros personajes que hemos estudiado porque no tenemos ninguna historia o anécdota acerca de Asaf. Podemos ver un pasaje como primero de Crónicas, capítulo 15, si quiere ir conmigo, donde está mencionado el nombre de Asaf, y hay algunos otros pasajes también que mencionan a los hijos de Asaf, pero nunca aprendemos acerca de la vida de Asaf o de su carácter. En primero de Crónicas, por ejemplo, capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Versículo 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Es casi la única información que la Biblia nos presenta acerca de Asaf. Sin embargo, conocemos a Asaf o conocemos su nombre porque él escribió varios salmos. Entonces, a la diferencia de los otros personajes bíblicos que hemos estudiado, no vamos a ver el ejemplo de la vida de Asaf, sino lo que él dijo y lo que cantó, porque también nos acordamos que los salmos eran para ser cantados, eran para la adoración de los judíos en el templo de Dios. Entonces podemos ir al Salmo 50. No es el salmo que vamos a estudiar. Vamos a escoger y estudiar un solo salmo de Asaf, pero rápidamente vamos a dar una introducción a los salmos de Asaf. Y aquí Salmo 50 dice Salmo de Asaf. Es el primer salmo que tenemos de Asaf. Quiero que vemos los salmos de Asaf rápidamente, simplemente un resumen, para entender cuál era el tema más importante que Asaf traía a la adoración del pueblo de Dios. Porque si no podemos estudiar la vida de Asaf, podemos estudiar lo que a él le preocupaba o lo que él traía en la mente, los temas en los cuales él meditaba. ¿Qué ponía él en los salmos que escribió? Y no vamos a leer los salmos, pero quiero mencionar los títulos de los salmos. A veces en diferentes ediciones o traducciones de la Biblia tenemos un título para cada capítulo o cada párrafo. Y los títulos no son parte de la palabra de Dios, no son inspirados. Son como los versículos, los números, se añaden a veces para ayudarnos. Pero por ejemplo, aquí en la Biblia que yo tengo, el Salmo 50 trae el título Dios juzgará al mundo. Dios juzgará al mundo. Y luego tenemos que ir hasta el Salmo 73. Y los Salmos 73 a 83 son los Salmos de Asaf, con el Salmo 50 también. El Salmo 73 trae el título El destino de los malos. 74. Apelación a Dios en contra del enemigo. Salmo 75. Dios abate al malo y exalta al justo. 76. El Dios de la victoria y del juicio. 77. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Y después de la destrucción, Salmo 80, súplica por la restauración. 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. 82.
amonestación contra los juicios injustos. Y el Salmo 83, el último salmo de Asaf, es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Dios, de Israel. Cántico, Salmo de Asaf. ¿Qué significa esto? Bueno, no sabemos mucho acerca de Asaf, pero sabemos quién era porque nos dijo el primero de Crónicas, capítulo 15, uno de los músicos, uno de los cantores. Y entonces, si pensamos en una persona así, una persona involucrada en la adoración de Dios, una persona involucrada en el servicio, en el ministerio, ¿qué podemos entender de esa persona? Una persona así tiene como su enfoque y tiene como su trabajo incluso la adoración, el servicio cristiano, el servicio a Dios, y está enfocado y está invirtiendo toda su energía y toda su atención en el trabajo de Dios, en la obra de Dios y en la obra del pueblo de Dios. Y todos, como cristianos, hemos estado en esa situación una u otra vez probablemente. Tal vez no todos hemos sido empleados por una iglesia, no todos hemos sido un pastor a tiempo completo de una iglesia, pero todos en algún momento de la vida cristiana hemos estado más involucrados en el ministerio que en otros tiempos. Y cuando tenemos ese enfoque, y cuando nosotros estamos involucrados, y pensamos que lo más importante es Dios y es la iglesia, es el bien del pueblo de Dios, llegan momentos también en que nos desesperamos o nos decepcionamos o caemos en depresión por dos razones. Una razón es que a veces cuando estamos sirviendo a Dios como Asaf, empezamos a mirar al mundo y vemos la maldad del mundo y no entendemos. Nosotros estamos en el medio del ministerio, estamos adorando a Dios, amando a Dios y preguntamos, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y esta es una de las preguntas que Asaf hace a veces en sus salmos. Pero otra situación, otro pensamiento que podemos tener a veces cuando nosotros somos muy fieles, muy involucrados en la obra de Dios, vemos no al mundo, sino al pueblo de Dios que es infiel. Y pensamos, yo tengo mi ministerio, el ministerio que sea, yo estoy en el ministerio de niños, yo estoy en el ministerio de música, yo estoy en el ministerio de construcción, de limpieza, de consejería, de enseñanza, de predicación. ¿Y por qué el pueblo de Dios no se preocupa por la obra de Dios? Todos hemos estado en esa situación, seguramente. Y esas dos preocupaciones, o esas dos turbaciones, podemos decir, se presentan en estos salmos de Asaf. A veces él hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios la maldad del mundo? E incluso, ¿por qué la infidelidad a veces del pueblo de Dios? Y de hecho, si escucharon bien, uno de los títulos de uno de estos salmos de Asaf era un contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy un solo salmo de Asaf para ver este contraste y esta tensión entre un Dios bueno y los que quieren servir al Dios bueno, y los que rechazan al Dios bueno, o los que sí son el pueblo de Dios, creen en Dios, pero son infieles, no están involucrados como Asaf, no obedecen como deben de obedecer, tienen apatía espiritual. Y vemos ese contraste y esa tensión casi constantemente en los salmos de Asaf. Así que el ejemplo de Asaf, no tanto por su vida o por su carácter, sino por su poesía, por la letra de estos salmos, de estos cánticos que él escribió, probablemente con otras personas, tal vez con sus hijos, que también trabajaron en la música de la adoración de Israel. El ejemplo de Asaf nos enseña
a enfocarnos en Dios y no en la maldad del mundo. A enfocarnos en Dios y no en la maldad de este mundo. Vamos a orar y después vamos a leer un salmo completo de Asaf. Oremos. Padre, te damos gracias por una iglesia donde podemos aprender de ti, donde podemos servirte. Y te damos gracias por este ejemplo de Asaf, del cual vamos a aprender hoy. Pedimos que obres en nuestros corazones, que nos des entendimiento y que nos ayudes a nosotros a ser más fieles. Ayúdanos a involucrarnos en tu obra como Asaf y ayúdanos a enfocarnos en ti, no en lo que va mal alrededor de nosotros, no en la infidelidad de otros. Ayúdanos a enfocarnos en ti y en lo que tú nos has llamado a hacer fielmente. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces Salmo 82. Salmo 82, el penúltimo salmo de Asaf. Y este salmo resume estos temas principales de Asaf. La tensión y a veces nuestra incomprensión de la maldad del mundo, la infidelidad del pueblo de Dios, pero el Dios bueno, el Dios perfecto, el Dios soberano. Salmo 82. Dice así Asaf: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. El Salmo 82. ¿Qué vemos aquí entonces? Tal vez usted se dio cuenta que el versículo 1 y el versículo 8 son distintos de los otros versículos. De hecho, sirven como un inicio y una conclusión. Sirven casi como un sujeta libros en los dos lados. Y si quitamos el versículo 1 y el versículo 8, no tenemos a Dios en este salmo. Y de hecho también los versículos 2 a 7 es la reacción humana de un Asaf, de un creyente, de un cristiano, cuando se está enfocando en el mundo y no en Dios. Vamos a considerar primero versículos 2 al 7 y vamos a dejar el versículo 1 y el versículo 8 para la conclusión, para ver cómo Dios influye en los pensamientos del salmista aquí. Porque los versículos 2 a 7 expresan varias quejas o varias preocupaciones que podemos tener cuando vemos el mundo. En primer lugar, ¿qué ve Asaf cuando observa el mundo? Versículo 2. Él ve la injusticia y la impiedad del mundo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y esto es cierto en cualquier época. Todas las sociedades humanas tenemos justicia, siempre tenemos un sistema de justicia, un sistema jurídico, pero nuestra justicia humana siempre es injusta. Siempre hay problemas con nuestra justicia. Y entonces nos frustramos
y preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta injusticia? Vemos un caso, una sentencia, y vemos tal vez un ejemplo de justicia, pero al otro día vemos lo opuesto. O vemos tal vez un juicio justo, pero con algo torcido, con algo no perfecto. Y es porque estamos hablando de la justicia humana y no la justicia de Dios. Estudiamos la justicia de Dios, un ejemplo de la justicia de Dios, unas semanas atrás. Y aquí lo bueno es que este salmo define para nosotros lo que es la justicia. Y podemos pensar en otros ejemplos. Podemos decir lo que nosotros queremos ver en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pero Dios nos dice aquí qué sería justicia. Para que una persona y una sociedad sean justas, tienen que tener estos 4 elementos. En primer lugar, versículo 3, defender al débil. ¿Cuál nación, cuál sociedad en realidad defiende todo el tiempo al débil? A veces nos enfocamos en una parte de la sociedad, ayudamos a una parte de la sociedad, es porque nos identificamos con esas personas o porque pensamos que así damos la apariencia de ser justos al mundo. Pero en realidad hay injusticia en todas partes y siempre hay un grupo de débiles que no es protegido por los seres humanos. No defendemos muchas veces al débil porque somos egoístas o porque no nos conviene. En segundo lugar dice defender al débil y nos da un ejemplo muy específico, defender al huérfano. ¿Quién es más indefenso que un niño sin padres, sin protección, sin sostén en el mundo? Defender al huérfano. Y cuando pensamos a los débiles y a los huérfanos, pensamos probablemente sobre todo a los bebés y a los niños. Y muchas veces nuestras sociedades humanas no los protegen. Esta semana, por ejemplo, salió la noticia de un hombre de Camboya, Duc se llama su apodo, su verdadero nombre, si lo pronuncio bien, es Kaing Gek Eaf, y él fue culpable. La noticia salió esta semana porque él murió, pero él fue culpable y fue sentenciado hace unos años atrás porque él había participado en el sistema de tortura y matanza de los Khmeres Rojos de Camboya. Los Khmeres Rojos eran el gobierno totalitario militar de los años 70 en el país de Camboya. Era un régimen, un gobierno de mucha paranoia. Mataban a muchos inocentes, incluso a miles de niños. Y este hombre, Kaing Gek Eaf, o Duc, como le decían, era culpable de torturar y matar a miles y miles de prisioneros. Muchos indefensos, muchos débiles. Y lo más trágico es que muchos de ellos fueron niños pequeños. Y menciono el ejemplo porque salen cosas así en las noticias y nos espantamos y nos enojamos y tenemos una indignación justa por la injusticia y la maldad del mundo. Pero en realidad esto es simplemente un ejemplo extremo de la falta de defensa y de protección del débil, del cual todos somos culpables en algún momento de la vida. Otra área en que muchas veces fallamos, dice también versículo 3, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Y otra vez, normalmente nuestras sociedades humanas, y aquí no estamos hablando de un sistema político, estamos hablando que sea una monarquía o una república, una dictadura o una democracia. Y podemos tener preferencias así, el sistema que nosotros consideramos como el mejor. Pero si estudiamos, todas las sociedades humanas son corruptas. Y todas las sociedades tienen la tendencia, no siempre, pero tenemos la tendencia como humanos, caídos, pecadores, de hacer justicia
y defender a los ricos o a los poderosos, más que a los débiles o a los afligidos o a los menesterosos, a los necesitados. Piense, por ejemplo, normalmente en cualquier país, en cualquier gobierno que conozcamos, más pobre que soy, más necesitado voy a ser, probablemente. Más rico que soy, más rico y protegido seré. Y piense, por ejemplo, si un rico y un pobre cometen el mismo crimen, ¿quién tiene más probabilidad de salirse temprano de la cárcel? O incluso de pagar a muchos abogados y ni siquiera ir a la cárcel por sus crímenes. Sabemos la respuesta. Y esto es injusto. Y como Asaf nos podemos frustrar y pensamos, esto no es correcto. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Pero es muy fácil culpar a otros. Es muy fácil señalar a un político que no nos cae bien, a un gobierno que no nos gusta, pero vamos a pensar en nosotros mismos, en nuestra vida. Y yo estoy hablando de mi propia persona, de Jeremías. ¿Qué hago yo? Honestamente, ¿qué hago yo cuando yo salgo de la tienda y ahí está un mendigo, un afligido, un menesteroso, un necesitado y está pidiendo comida o dinero u otra cosa? ¿Qué hago? No sé usted, y por eso lo digo así, lo que yo hago, lo que yo pienso como Jeremías. Si soy honesto, muchas veces hago excusas. A veces yo justifico mi distancia. La persona puede estar enferma, la persona no está limpia. O les echo la culpa a ellos. Y digo, si una persona está en esas condiciones es porque ha tomado malas decisiones en su vida y entonces pues no es mi culpa, es su problema. O yo razono que tengo otras responsabilidades. Sí, quisiera ayudar, pero yo tengo niños en mi casa, yo tengo mi esposa, yo tengo prioridades y responsabilidades. No tengo tiempo para parar y ayudar a la persona. O simplemente me miento e ignoro la necesidad. Y hermanos, por lo menos para mi propia persona, yo he desarrollado la convicción que todas estas reacciones son incorrectas. Porque la Biblia es clara aquí y en muchos otros pasajes. Defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Y va más allá, librar al afligido y al necesitado. Entonces, yo estoy pensando mal cuando yo me digo, ellos tienen la culpa. Si uno termina en estas condiciones es porque ha tomado malas decisiones. Eso puede ser cierto, pero yo no tengo ninguna manera de comprobar eso, porque muchas veces no es cierto. Y de hecho, los sociólogos nos explican que la pobreza muchas veces simplemente desarrolla más pobreza. Y que la mayoría del tiempo, la gente en esas condiciones no tienen ninguna otra opción. Pero hermanos, no necesitamos la sociología. No necesitamos un debate que es mejor o no mejor. Tenemos la Biblia. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Ahora, podemos ser sabios todavía porque yo no sé por qué la persona está en esas condiciones. Y yo no puedo dar excusas tampoco de que yo no tengo tiempo o necesito mi dinero para mis hijos porque honestamente, hermanos, en nuestra congregación, ¿quién no tiene $5 para comprarle un sándwich a un mendigo? ¿Quién no puede hacer algo mínimo así? Pero podemos ser sabios porque a veces, es cierto que a veces alguien que está pidiendo dinero o algo simplemente quiere ir a comprar algo para fumar o para hacer drogas. Eso es cierto. O tomar alcohol, a veces eso pasa. Nosotros no podemos saber quién es, no podemos juzgar, pero es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, les pongo un ejemplo. Una vez yo estaba en un estacionamiento y se acercó un joven, dos jóvenes se acercaron, uno se acercó para hablar conmigo y me pidió dinero para comprar gasolina para echar a su carro.
Y en esta ocasión yo no di excusas. Yo le dije, ok, yo te compro gasolina si tú me sigues en tu carro a la gasolinera ahí al otro lado de la calle. Literalmente había una gasolinera al otro lado de la calle. Nos iba a tomar 30 segundos para cruzar la calle y luego echarle gasolina al carro. Y yo le iba a pagar la gasolina. No quería darle dinero. Y él me dijo, no, es mejor que me des el dinero porque así yo puedo ir y compro gasolina en un contenedor y regreso a mi carro. Y dije, pues no hay ningún problema, yo te compro el contenedor, incluso te echo la gasolina y la traemos aquí si no puedes llevar el carro. Y me dijo, no es que es... Y él empezó a dar excusas. Y resultó que él no quería gasolina. Yo no sé qué quería, nunca me dijo, pero no quería gasolinera. Porque él terminó la conversación, él se fue y nunca aceptó mi oferta de la gasolina, aunque yo estaba dispuesto a pagarle la gasolina. En otra ocasión pasó lo mismo. Una señora se acercó a mí en un estacionamiento, estaba muy angustiada, me decía que no tenía dinero y esto y el otro, y pues yo le voy a creer. Pero le dije, pues no le voy a dar dinero, pero vamos a esta gasolinera y yo le echo la gasolina. Y ella me dijo, ok, yo le sigo y vamos. Entonces fuimos a la gasolinera, le eché gasolina, le pagué la gasolina. Y ella me agradeció. Parece que ella necesitaba gasolina. Entonces sí hay que ser sabios. Y si usted dice, pues no me siento cómodo dando dinero a gente ajena, gente desconocida, porque yo no sé cómo van a usar el dinero. Está bien. Pero eso no es una excusa o una justificación para no ayudar a los menesterosos. Todavía podemos hacer algo. Y puede ser con un individuo, como en el caso que yo acabo de mencionar. Puede ser a través de la iglesia o una organización que ayuda a la gente en necesidad. Una agencia que ayuda a huérfanos. Una agencia que ayuda a la gente sin trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras, pero el mandamiento bíblico es hacer justicia al afligido y al menesteroso. Y esto debe ser nuestra preocupación como pueblo de Dios. Así que el mandamiento bíblico es este: hacer justicia al afligido y al menesteroso. Y esta prioridad es tan importante que Dios la enfatiza en versículo 4 diciendo: librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No es suficiente simplemente ayudar. No es suficiente hacer justicia. También tenemos que librar al afligido y al necesitado. Pero la injusticia del mundo entonces, nosotros incluso siendo cristianos tenemos mucho que hacer para traer la justicia de Dios a nuestro mundo. Pero ¿de dónde proviene la injusticia? ¿O cómo podemos explicar toda la injusticia que existe en el mundo? Y el versículo 5 nos da ese próximo punto, nos da la explicación de la injusticia. Dice, no saben, hablando de los impíos del versículo 4, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. La injusticia viene de nuestra falta de conocimiento de Dios, una falta de relación con Dios. No saben, no entienden, andan en tinieblas. La injusticia y la impiedad vienen de la falta de conocimiento y la falta de temor de Dios. Y Efesios 4 nos explica con detalles casi gráficos del estado de nuestra mente humana sin Dios. Efesios 4, vamos a leer unos versículos aquí. Efesios 4, versículos 17 al 21. Esto pues digo, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿cómo está la mente humana sin Dios? Es una mente de vanidad, es una mente vacía de verdad, de conocimiento de Dios. Es una mente en tinieblas sin entendimiento. Y es muy interesante aquí. Pablo presenta una advertencia. Y si Pablo nos presenta una advertencia a los cristianos, ¿qué significa? Significa tal vez que yo puedo dar paso atrás y que yo puedo regresar a esta mente, a esta manera de pensar, de razonar. Dice, vamos a tener cuidado. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Tenemos que seguir constantemente y con fervor y con toda nuestra fuerza a Cristo, para que nuestra mente sea transformada y para que no quedemos en las tinieblas de lascivia, de injusticia, de ignorancia y de dureza de corazón. Incluso los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, porque nuestra mente, nuestro corazón, que representa nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser interior, es engañoso. Entonces, esta es la oscuridad del mundo y es la explicación de la injusticia del mundo también. Es completamente lógico que el mundo sea injusto y malvado porque anda en tinieblas, anda sin entendimiento, anda sin Dios. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que la razón, la explicación del pecado y de la oscuridad espiritual, intelectual del mundo es nuestra caída en el pecado. Y entonces es nuestra condición de mortales, nuestra mortalidad. Si regresamos a Salmo 82, vemos eso en el siguiente versículo. Salmo 82, 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Está hablando aquí acerca de los dioses falsos, mortales. Está hablando también acerca de los humanos, hijos, hombres, que van a morir también, como estos dioses falsos. Y vemos la mortalidad de todo ser, excepto Dios, porque solo Dios es Dios. Y esa es la gran conclusión de este salmo. Solo hemos leído del versículo 2 al versículo 7, o estudiado de estos versículos. Y lo que vemos es trágico, es oscuro, es el pecado del mundo, la injusticia del mundo, la oscuridad del mundo, la mortalidad del mundo. Y dice aquí, si vemos ahora los versículos 1 y 8, que Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, Él juzga. Entonces tenemos el gran contraste entre Dios y todos los demás. Los dioses, los seres humanos, las criaturas. Nadie es como Él. El gran yo soy. Pero esta expresión también es un poco curiosa en el versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Hay una reunión, hay un concilio, hay un consejo de dioses? Yo pensaba que hay un solo Dios verdadero, el Dios trino en tres personas, un Dios. ¿Por qué dice aquí entonces Dios está en la reunión de los dioses? ¿El salmista está hablando de idolatría? ¿Está hablando de la existencia de otros dioses? No,
tenemos que recordar que Asaf, David, los israelitas, vivían en medio de muchas naciones paganas con muchos dioses falsos. Y entonces sabían de esos dioses, sabían de los ídolos, pero Asaf, David, los creyentes del pueblo de Israel, nunca creían en esos dioses. Pero hablaban de ellos, dioses, con D minúscula, porque pues era lo que la gente adoraba. Tal vez otro pasaje aquí en los Salmos lo puede aclarar un poco. Salmo 96, versículo 5. Salmo 96, 5 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. ¿Ok? Tenemos esta expresión plural otra vez. Él es temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Ahí está. Jehová hizo los cielos. El salmista, el David, en Salmo 96, presenta la evidencia de la creación de Dios para probar o mostrar la existencia de un solo Dios verdadero. Jehová hizo los cielos. Los demás dioses que hay o que adoramos son ídolos. Nada más. Entonces, cuando dice Asaf que Dios está en la reunión de los dioses, significa que Dios está consciente de toda la falsa adoración y la idolatría, está consciente de la injusticia del mundo, está consciente de los demonios, de Satanás, el príncipe de este mundo caído. Y en medio de los dioses, en medio de todo, nuestro Dios juzga. Nuestro Dios es justo. Así que aquí tenemos el clímax de este salmo. Nos da una idea Asaf en el versículo 1 y la completa en el versículo 8 cuando dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Esto también es un tema o una aclamación común en los salmos de Asaf. Dios, veo toda esta maldad. Dios, haz algo. Dios, levántate. Dios, juzga la tierra, porque la tierra es tuya. Tú heredarás todas las naciones. El clímax de este salmo es el conjunto de quién es Él. Es el carácter de Dios. Dios no es injusto. En contraste con la injusticia del mundo, tenemos la justicia de Dios. En contraste con la oscuridad del mundo, tenemos la luz, la verdad y la gloria y la majestad de nuestro Dios. En lugar de la mortalidad del mundo, tenemos la eternidad, la bondad y la perfección de Dios. Y entonces somos completamente justificados con Asaf de clamar a Dios, Dios, juzga la tierra, y esperar en Dios, que Él lo haga. Ahora, a veces nosotros decimos o usamos una frase que no es falsa en sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. A veces decimos, Dios está en control. Y yo creo que lo que queremos decir es que Dios es Dios. Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiera. Dios es soberano. Pero en otro sentido, si no tenemos cuidado, los inconversos nos van a criticar o se van a burlar de Dios porque van a decir, Dios está en control, entonces ¿por qué esta maldad, esta injusticia, este pecado que veo en el mundo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la angustia, el sufrimiento? Dios está en control en el sentido que es soberano. Pero también Dios nos ha dado cierto control en que Él nos deja tomar decisiones. No somos los robots de Dios. Dios está en control. Eventualmente, Él va a juzgar, pero no lo hace según nuestro deseo o nuestra preferencia o nuestro tiempo. ¿Qué dice 2 de Pedro? Capítulo 3, versículos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que Dios está en control, sí, pero, y hay un pero aquí, Dios está en control al nivel eterno. Está obrando su plan, pero en lo diario Dios está observando. Dios nos está dando cierto control, porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él quiere que todos creamos en su Hijo Jesús. Él quiere que todos los que creemos en Jesús, que seamos justos, que trabajemos aquí en nuestro mundo, que avancemos el reino de Dios. Y entonces tenemos también una gran responsabilidad. Pero el Señor no retarda su promesa. Aunque no entendemos siempre cómo obra, no entendemos o no nos gusta su tiempo. Dijo en versículo 10, el día del Señor vendrá. La justicia de Dios se va a realizar. Y cuando Asaf ora o cuando nosotros oramos, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Estamos repitiendo a Dios su plan soberano y su voluntad eterna. Porque Dios sí es justo y sí va a establecer su justicia en la eternidad. Así que Asaf, como nosotros, tenía a veces la tendencia de desesperarse. Nos desesperamos viendo al mundo o viendo a otros cristianos. Nos desanimamos. Si el mundo es así, si la iglesia es así, ¿por qué sigo yo sirviendo a Dios? Y bueno, es una pregunta tonta. Porque yo sigo sirviendo a Dios porque Él es Dios. Yo no sigo sirviendo a Dios porque el mundo es perfecto, o porque los otros cristianos son fieles, o porque la iglesia es como a mí me gusta. Sirvo a Dios porque es Dios. Yo sirvo a Dios porque me ha salvado. Yo sirvo a Dios porque Él es grande. Yo sirvo a Dios porque me ha llamado a ser perfecto como Él. Perfecto en justicia, perfecto en amor, perfecto en todas mis decisiones. En conclusión, entonces, nuestra reacción. ¿Qué es nuestra reacción? ¿O qué debe de ser nuestra reacción cuando vemos a los impíos y cuando vemos los problemas en el mundo o en la iglesia de Cristo? Otro salmista lo resume bien, como Asaf también lo dice en varios salmos. Pero el rey David, en Salmo 37, dice lo siguiente: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes, ni tengas envidia. Confía en Dios. El ejemplo de Asaf nos enseña a enfocarnos en Dios y no en la maldad de este mundo. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es justo. Así que vamos a gloriarnos, vamos a regocijarnos en Dios, pase lo que pase. Enfocarnos en Dios y no en la maldad del mundo. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos su gran
afligido, mas su boca no abrió. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, venció la tumba con poder y gloria real, resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. A recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor te llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona